Antes que comience este video, detente un momento, porque esto no es una historia cualquiera. La historia de Paco Yuki fue un niño que llegó a su primer día de clases con ilusión y se encontró con la injusticia. Un aula donde el poder pesa más que el esfuerzo, donde la verdad se esconde y el silencio se premia. Hoy, su historia vuelve a contarse, no para ser olvidada, sino para ser entendida. Porque mientras haya un niño que cae por miedo, todos tenemos algo que decir. Esto es la historia de Paco Yunque. ¿Te imaginas que eres un niño de tan solo 8 años? Llegas a tu primer día de clases con zapatos limpios, el cuaderno nuevo y una ilusión de poder aprender. Pero apenas entras, te das cuenta de algo doloroso. No importa cuántas fuerzas o cumplas con tus tareas, porque en esa aula no todos somos tratados igual. Eso le pasó a Paco Yunque y tristemente sigue ocurriendo hoy en día. Niños y niñas silenciados por un sistema que castiga al humilde y protege al poderoso. Este video no es solo una exposición académica, es una denuncia. Reflexión colectiva sobre la injusticia social que aún persiste en nuestras escuelas. Las aulas deberían ser un espacio de igualdad, no de privilegios. Classroom should be a space of equality, not of privilege. Hoy analizaremos cómo el puente de Paco Yunque y César Vallejo sigue siendo un espejo de nuestra realidad y cómo desde nuestro rol de estudiantes universitarios podemos transformar la educación en un espacio de justicia y equidad. Porque mientras haya un niño que guarde silencio con miedo, mientras que se premie la arrogancia y se castigue la humildad, no podemos quedarnos callados. Este es el momento de alzar la voz. ¿Quién es Michael? Junto a mis compañeros de la familia Vallejiano, grupo 5, sección A34, les damos la bienvenida a este tesis de Paco Yunque. Les invito que quedan hasta el final del video. César Vallejo nació en el año 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue poeta, narrador y un incansable defensor de los oprimidos. Su literatura denunció las injusticias sociales, el sufrimiento humano, la hipocresía de las instituciones. Su vida estuvo marcado por la pobreza, la lucha política y el exilio. Es considerado uno de los escritores más importantes en el siglo XX. Buen día con todos, soy Xiomara Naomi Pimentel Mojillaza, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad César Vallejo. Me voy a relatarles un pequeño contexto sobre el cuento Paco Yunque, escrito por César Vallejo. Aquí nosotros podemos iniciar con el protagonista, que es Paco Yunque, el cual es un niño muy humilde, muy bueno, muy tímido, que tenía muchas ganas de aprender. Por eso él va el primer día de clases muy emocionado, lleva todas sus cosas hechas, todos sus útiles ordenados y lleva la tarea muy bien hecha. Pero toda esta felicidad cambia cuando ingresa al salón y se encuentra con Humberto Grieve, el cual es un niño todo lo contrario a él. Era un niño muy problemático, era un niño malo, el cual creía que podía hacer todo solo por su apellido. Él al ver a Paco le empieza a molestar, le empieza a fastidiar y lo obliga a guardar silencio. Y entre esas cosas también le roba la tarea. Y aquí nosotros podemos pensar que el profesor al ver todo esto va a ayudar a Paco. Pero no es así, es por lo contrario. El profesor sí ve todo, pero no dice nada. Más bien felicita a Humberto como si él hubiera realizado la tarea, como si él estuviera bien. Y aquí nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo le explicamos a un niño que por más que se esfuerce, no podrá ser tratado con justicia? Esta historia no solamente es un cuento, es una crítica muy fuerte a lo que se está viendo aún en día, ahora en día, ¿no? Que es que aunque nosotros hagamos todo, a veces la justicia pesa menos que el dinero o, por así decirlo, el apellido. Muchas gracias. En Paco Yunque hay dos momentos que nos hacen reflexionar profundamente sobre la injusticia y la desigualdad en el aula. La primera ocurre al inicio del día. Paco, un niño humilde y tímido, entra a su primer día de clases con ilusión,
pero pronto es empujado y maltratado por Humberto, el hijo del alcalde, solo por ser el más poderoso. El profesor ve todo y no dice absolutamente nada. ¿Por qué no lo defendió? ¿Acaso el apellido de un estudiante vale más que el respeto entre compañeros? Esta escena nos hace preguntar, ¿qué siente un niño cuando es maltratado y nadie hace nada para ayudarlo? La segunda situación es aún más dolorosa. Paco trabaja con esfuerzo en su tarea, la hace con dedicación, como debe ser, pero al terminarlo, Humberto se la quita y se la entrega al profesor como si fuera suya. El profesor otra vez calla y lo felicita. Paco no reclama, solo baja la cabeza. ¿Cómo se sentiría uno al ver que todo su esfuerzo fue robado y premiado en manos de otro? ¿Es justo quienes hacen las cosas bien sean ignorados y los abusivos premiados? Estas dos escenas nos hacen confrontar con una dura verdad. Cuando el poder se impone y la justicia guarda silencio, los más humildes siempre pierden. Y entonces, ¿realmente nuestras escuelas son espacios donde todos reciben el mismo trato? ¿O seguimos permitiendo en silencio que la injusticia se repita una y otra vez? ¿Qué tal? Soy el estudiante Javier Huanca y hoy quiero hablarles de una historia que muchos hemos leído sobre la obra de Paco Yunque, de gran escritor peruano César Vallejo. Esta obra parece ser solo un recuerdo del pasado, pero si miramos con atención, veremos que Paco Yunque está entre nosotros. ¿Por qué? Porque las circunstancias que vivió ese niño humilde, callado y esforzado no han desaparecido, siguen ocurriendo en la actualidad. Vamos a ver dos ejemplos, la desigualdad en la educación y el bullying. Pensemos en las escuelas rurales de los niños, que cada vez caminan horas para llegar a sus clases. No tienen internet, no tienen libros ni escritores adecuados. Mientras tanto, en otras instituciones más privilegiadas tienen tablets, aulas digitales y profesores capacitados. Entonces, ¿cómo esos niños rurales pueden competir si no tienen las mismas oportunidades? ¿Cómo podemos exigirles los mismos resultados cuando no todos tienen ese mismo punto de partida? Esta realidad nos recuerda a Paco Yunque, un niño inteligente, con ganas de aprender, pero sin los recursos, ¿no?, ni el apoyo necesario. Otro tema es el bullying. El bullying no podemos ignorarlo. En muchas escuelas públicas y privadas hay estudiantes que sufren de burlas por su forma de hablar, su origen o situación económica, ¿no? Entonces, lo más grave es que a veces los adultos no hacen nada, callan o peor aún, justifican. Entonces, esos niños son como Paco Yunque. ¿Cuántos Paco Yunques hay hoy? O guardan silencio por miedo o vergüenza. ¿Cuántos profesores siguen premiando al que grita más, al que intimida o al que tiene poder? Estos casos no son ajenos. La constitución que César Vallejo denunció en su obra no solo es del pasado, está aquí en el presente. Entonces nos toca preguntarnos, ¿no?, ¿qué estamos haciendo frente a esta realidad? ¿Seguimos siendo simples espectadores o decidimos ser parte del cambio? Que el recuerdo de Paco Yunque no sea solo un cuento triste, sino una inspiración para construir un país más justo, donde cada niño y niña puedan crecer con dignidad, con respeto y oportunidades reales. Muchas gracias. Hoy quiero hablarles acerca de la importancia del valor de la igualdad y la justicia en nuestra sociedad, inspirados en la obra Paco Yunque de César Vallejo, el cual el autor en sus líneas denuncia el peso de la desigualdad y la injusticia. Imaginémonos por un momento la escena de Paco Yunque, un niño humilde y vulnerable, humillado por sus compañeros de clase. ¿Qué hizo Paco Yunque? ¿Qué delito cometió? ¿Cuál es el delito? ¿Acaso ser pobre? ¿Ser de otra condición social? ¿Eso es un delito? En ese sentido,
la ODS 10 y la ODS 16 nos llaman a erradicar la desigualdad y promover sociedades más justas e inclusivas. Pero ¿cómo podemos contribuir? Un ejemplo sería tratando a todas las personas de la misma forma, con la misma igualdad. Ahí estamos contribuyendo con la ODS número 10, reducir las desigualdades. Por eso hay que hacer un esfuerzo para que nuestras voces sean de los excluidos. Porque cuando defendemos lo justo, cuando alzamos la voz, ahí estamos contribuyendo con la ODS número 16, paz y justicias e instituciones sólidas. Nosotros, como estudiantes universitarios, tenemos la responsabilidad de entender que luchar por la igualdad no es solo un ideal, sino un camino que deberíamos recorrer día a día. Y al final, cuando los golpes de la vida lleguen, debemos recordar lo que Vallejo nos enseñó. Hay golpes en la vida, yo lo sé, pero esos golpes no deben callarnos, sino deben encender nuestra lucha. Como él dijo, no estamos derrotados, sino invencibles por los que luchan por un mundo más justo. Hoy, muchos niños como Paco aún son silenciados. No basta solo con leer la historia, hay que cambiarla. Como futuros profesionales tenemos la obligación de ser la voz de aquellos que no la tienen y no son escuchados. Porque una escuela sin justicia deja de ser un lugar donde uno quiere aprender y sentirse seguro. Hay que luchar porque haya menos niños como Paco Yunque. Muchas gracias compañeros y personas por escucharnos.